está localizado en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal está limitada en su parte craneal por el músculo diafragmático, y ese es el límite craneal de la cavidad abdominal, y va hasta el ala del índice. Entonces, acá queda el músculo diafragmático y acá es el límite caudal en el ala del índice. Está el ala del índice. Pues, entonces la cavidad abdominal va de acá, desde el diafragma hasta la entrada de la cavidad pélvica. Y de allí pues, se ubican todos los órganos que corresponden al sistema digestivo. El único que pues, digamos, atraviesa la cavidad pélvica pues, es el recto, que va a conectar el sistema digestivo con la parte exterior para excretar las sustancias orgánicas de la digestión. Bien. Bien, en la topografía abdominal, pues básicamente vamos a encontrar una clasificación por cuadrantes. Es la división de la cavidad abdominal en 4 partes. Listo. Y básicamente esta clasificación así por cuadrantes, pues es, digamos, lo que nos ayuda a ubicar en el momento en que realicemos una imagen diagnóstica o vayamos a hacer un abordaje quirúrgico. Entonces, dependiendo de qué parte o qué órgano se van a intervenir, pues entonces, digamos, se ubica en algunos de los cuadrantes. Entonces, obviamente tenemos 2 cuadrantes craneales, derecha e izquierda, y 2 cuadrantes del tendón que unen los músculos abdominales rectos. Entonces, digamos que la abordaje quirúrgico generalmente es a través de esta estructura, que es una estructura única y es una estructura, digamos, que no tiene movimiento. Entonces, en el momento de cerrar la abertura por esta estructura, pues no vamos a tener, digamos, problemas de que haya tracción o que haya, digamos, movimiento del tejido que pueda dañar, digamos, esa unión que se haga ahí. Y además, pues está a lo largo de toda la cavidad abdominal, entonces, pues, no solo de la cavidad abdominal, donde están los músculos rectos, en el punto medio está la línea. Bien, entonces, básicamente los 2 sistemas digestivos, como ya les dije, pues tienen las mismas estructuras. La única diferencia es en la parte del estómago, que los monogástricos tienen un compartimento y los poligástricos tienen 4 compartimentos. Entonces, básicamente el sistema digestivo, ya sea monogástrico o poligástrico, pues se va a componer de estas estructuras. Pero acá, en la parte del estómago, pues vamos a tener la diferencia, ¿no? El estómago para monogástricos igual para poligástricos. Bien, entonces, en el poligástrico, estos compartimentos, ¿sí?, que corresponden al estómago, llevan varios nombres, ¿sí?, de acuerdo, digamos, a su forma anatómica y, digamos, también a su función. ¿Sí? Entonces, el compartimento más grande de los 4 preestómagos es
¿sí? O, digamos, coloquialmente llamado panza. O sea, hay 4 nombres, digamos, populares, ¿sí? O coloquiales, y 4 nombres técnicos. Entonces, los 4 nombres técnicos son rumen, retículo, omaso y abomaso. Siendo el rumen el compartimento más grande donde se hace la fermentación. El retículo es el siguiente compartimento que se une al rumen, y allí es donde empezamos a tomar esas partículas que están en el rumen fermentadas y empezar a segmentarlas para hacer la absorción de los nutrientes que tienen esos componentes, ¿sí? En el omaso se extrae, digamos, la mayor cantidad de ácidos grasos, y en el abomaso, pues básicamente se hace la digestión de almidones y de proteínas, ya que ahí es donde se encuentra el estómago, digamos, la porción glandular que produce ácido clorhídrico, igual que en el estómago de los monogástricos, ¿sí? Todos estos compartimentos lo que van a hacer es posibilitar que el animal obtenga los nutrientes de su principal fuente de alimento, que son el material vegetal, ¿sí? Porque ninguna enzima de ningún animal mamífero puede desdoblar la lignina. Ninguna enzima. La lignina. ¿Sí? Eso es de nutrición y eso es de biología de pared celular. ¿Sí? ¿Ustedes sí les vieron eso? ¿Cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Sí, el complejo lignocelulosa, lignina celulosa, que está en la pared celular de las células vegetales. Pues esa unión de lignina y celulosa, digamos, se puede romper de forma mecánica, ¿sí? La masticación se puede romper, y dentro de esa pared celular están los corpúsculos de almidón, que son la fuente, los azúcares de reserva que tiene la planta, y que el animal la va a utilizar también, los va a desdoblar y los va a aprovechar para su propia energía. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna enzima de ningún mamífero que pueda desdoblar la lignina. Entonces, ese desdoblamiento, esa ruptura enzimática, solo la pueden hacer ciertos grupos de bacterias, que son los que se encuentran en el rumen. ¿Sí? En el rumen. En otros animales que son monogástricos, por ejemplo, como el caballo, que también es herbívoro, ese desdoblamiento se hace en el ciego. Por eso el ciego del caballo está digamos, es similar al procedimiento o al proceso que se lleva a cabo en el rumen, ¿sí? Y él en el estómago pues hace el proceso que hacen todos los monogástricos, ¿sí? Que es con el ácido clorhídrico, romper las moléculas que están a disposición, digamos, que no están protegidas por la pared celular. Otra cosa es la celulosa, ¿sí? La celulosa es un azúcar que, por supuesto, si tenemos los monogástricos, si tenemos enzimas que pueden desdoblar la celulosa. Es una enzima que se llama celulasa. Pero la lignina no. La lignina solamente la pueden desdoblar las enzimas bacterianas. Bien, entonces estábamos con los nombres técnicos. Entonces, rumen, retículo, omaso y abomaso. También, digamos, coloquialmente le dicen panza, bonete y Oaxaca. Digamos que cualquiera de los dos términos se puede acoger. Y básicamente el abomaso o Oaxaca es el estómago o la cavidad que es similar a la del monogástrico.
Es un espacio glandular donde se produce ácido clorhídrico y este final pues el último compartimento que tiene esta red de compartimentos en los poligástricos, ¿sí? Entonces el alimento llega primero al rumen, hace un proceso de fermentación y de fractura, ¿sí? Por la masticación y por el proceso de fermentación y cultura también por las enzimas bacterianas. De ahí pasa al retículo, que es un compartimento que parece un panal después lo miran. Igual acá en la fábrica. El retículo, pues entonces, en su forma reticulada, es porque su mucosa es como un panal de adentro, en forma de hexágonos. Y eso lo que hace es, digamos, macerar un poco más esas fibras que vienen del grupo. Es lo más tiene unas proyecciones que parecen un libro, que parecen las hojas de un libro, y allí, entonces, en medio de ellos se dispone todo el contenido, pues, digamos, fraccionado del retículo, y eso lo que hace es aumentar la superficie de contacto para que se puedan absorber más nutrientes. Entonces, en el rumen lo que se hace es romper esa lignina, ese complejo lignina celulosa para que los nutrientes que están dentro de la célula vegetal queden disponibles. En el retículo se hace una maceración, digamos, adicional en el omaso, que es el librillo. Pues lo que se hace es toda la absorción de estos nutrientes que quedan de la fermentación y de la maceración, y en el omaso pues se hace la digestión básicamente de carbohidratos y de algunas proteínas a través de la digestión con ácido clorhídrico. Básicamente ese es el recorrido. Profesor, me preguntan, ¿dónde se hace la absorción real Realmente. de los nutrientes? En el abomazo, En intestino delgado. En los cuatro compartimentos ahí de el intestino delgado es donde se hace Realmente. la mayor cantidad de absorción de nutrientes. Pero la digestión empieza desde la boca, desde que el animal mastica. Por ejemplo, en la parte vegetal, ese complejo lignina celuloso se puede romper mecánicamente a través de la masticación. Y en la saliva, que se segrega en la cavidad oral, hay unas enzimas, que nos permiten iniciar alguna digestión, algunas sustancias, como por ejemplo los carbohidratos. En la saliva tenemos amilasa. La amilasa es una de las enzimas que desdoblan los carbohidratos. En el otro lado, donde actúa la mayor parte de la amilasa, viene del páncreas y se vierte a través del producto chocolate hacia
digamos que ahí se hace la mayor parte del doblamiento de azúcares y de las soluciones a través de las enzimas pancreáticas. Pero ya desde la masticación pues, se hace, digamos que se puede llegar a algunos nutrientes y con la amilasa salivar empieza la digestión de las enzimas. En la cavidad oral, pues básicamente tenemos varias estructuras que nos permiten, o que le permiten al animal identificar su alimento, ¿sí? A través de dos estructuras que son la nariz, ¿sí? Que la nariz no pertenece al sistema digestivo, sino al sistema respiratorio, pero a través de los aromas, pues el animal identifica si ese es un material alimenticio, digamos que él pueda consumir, o si de pronto debe rechazar. ¿Sí? Si de pronto el material vegetal tiene un olor atractivo, pero al consumirlo tiene un sabor Amargo. generalmente amargo, ¿sí? El animal pues, también tiende a rechazarlo. Es amargo o picante, generalmente el animal tiende a rechazarlo. Y para eso entonces tenemos las papilas gustativas que están a lo largo de la lengua, que son de formas diferentes, que están identificadas, hay foliadas, identificadas, circunvaladas y multiformes. No quiere decir que cada papila gustativa identifique un sabor en particular, sino que las papilas gustativas ellas pueden en sus botones identificar varios sabores. No son, digamos, especializadas en un solo sabor. Sin embargo, la distribución de estas papilas sí nos da, digamos, una orientación aproximada de en qué lugares se identifican algunos sabores. Digamos que se propone que en la parte anterior de la lengua, en la parte de la punta de la lengua, se pueda identificar el sabor dulce. Hacia los lados de la lengua se identifican con más intensidad los sabores salado y ácido. Y en la parte trasera de la lengua, Picante. Se identifica con más intensidad el sabor amargo. ¿Por qué será que el amargo se identifica en la parte trasera de la lengua? Porque hay mayor número de papilas gustativas. Sí, claro, pero eso debería ser a la lengua. Debería ser, Apenas debería ser. pruebe el alimento ya lo rechaza. Debería ser, sí. ¿Por qué se identifica más el amargo en la parte trasera de la lengua? A ver. Todo lo contrario. ¿Sí? Ya. ¿Qué pares craneales inervan la parte posterior de la lengua? No, yo. Hay dos pares craneales. Trigémino. En la parte posterior. Trigémino. Uno es sensitivo y el otro es motor. Motor y Oculomotor. óculo. No. ¿Qué es? ¿Cómo así decir? ¿Cómo así? No. ¿Usted la dijo? ¿No se lo repitió? La parte sensitiva, recuerden que los 2/3 craneales de la lengua lo inervan el par craneal 7, nervio facial, y la parte posterior de la lengua sensitiva, la lengua par craneal
los ofaringios. Los- Y el músculo palatogloso, que es el músculo posterior de la lengua, lo inerva el par craneal 10, Quiero. que es el nervio vago. Pero pues. Entonces, lo que hace el glosofaringio y el nervio vago es controlar la deglución. Controlar la deglución, y en el caso de que el sabor amargo se identifique en la parte posterior de la lengua, va a hacer que el animal rechace y no realice el proceso de deglución. ¿Cierto? Esa es la razón por la cual el amargo está en la parte trasera de la lengua. Incluso hay botones sensitivos en la laringe y en la faringe. ¿Sí? Incluso pasando la lengua, si se identifican sabores amargos, también el nervio vago va a hacer que con el nervio glosofaringio van a hacer que se presente la devolución de ese bolo alimenticio. Entonces, ahí tenemos digamos, la identificación de los sabores ahí en la lengua. ¿Cuál es el músculo principal de la lengua? Bueno, el músculo principal de la lengua se llama nervio glossoso. ¿Qué hizo? Página. Voy a la Angelique. el músculo de la lengua, el músculo principal de la lengua, se llama nervio glossoso. Nervioso. ¿Y qué parte craneal lo tiene? El hipogloso. No. ¿Cómo que no? El craneal 12. ¿Qué es? El hipogloso pues, es el que inerva la mayor parte de los músculos de la lengua, incluyendo el más importante, que es el más grande. Es el más grande. Entonces, a través del nervio hipogloso es que el animal va a poder manejar la lengua para acceder al alimento y al agua. Ustedes ven que, por ejemplo, las vacas, ellas estiran la lengua, cogen, rodean el material vegetal, lo jalan hacia la boca. Las vacas o los bovinos no tienen incisivos superiores, entonces lo que hacen es sostener o prensar el material vegetal y hacer el movimiento con el cuello para que los incisivos inferiores corten el material vegetal y puedan ingresar al cabello. Entonces, cuando empezamos a ver falta de movilidad en la lengua, empezamos a pensar en problemas en los pares craneales. Así es como, digamos, inicialmente hace muchos años le pusieron el nombre a la enfermedad de la rabia. ¿Ustedes saben cómo se llamaba? ¿Cómo le decían a la rabia? ¿Cómo le llamaban? No. Esa enfermedad antiguamente se denominaba hidrofobia. Miedo al agua. Miedo al agua. Y es porque el virus de la rabia afecta el tallo cerebral, afecta los pares craneales que controlan la lengua, el nervio vago, el nervio glosofaringio, el hipogloso, y en ese sentido el animal, en este caso el canino, entorcha la lengua hacia atrás, ¿sí? Con una cuchara para subir el agua hasta la cavidad oral. ¿Sí? No es como nosotros siempre hacemos la mímica de tomar agua. Ellos entorchan la lengua hacia atrás para hacer como una cuchara y suben el agua hasta la cavidad oral. Entonces, el virus de la rabia lo que hace es paralizar esos nervios y pues no pueden hacer esa función. Entonces,
cualquier, no pueden hacer esa, bueno, sí pueden traer el agua hasta la boca, pero no la pueden dirigir, porque el nervio, los ofaringios y el vago están afectados por el virus. Entonces, en este caso, se llevan el agua hasta la boca, no la pueden dirigir, y lo que hace es que se devuelve la agua. Entonces, por eso las personas en ese tiempo últimamente pensaron que cuando el animal se enfermaba de rabia, le tenía que dar agua. Todavía era un problema nervioso. Entonces, pues, la lengua de los animales pues, depende, digamos, de su inervación de los pares craneales y con ello pues, va a tomar el agua y a tomar su alimento. Entonces, en los diferentes animales, de acuerdo a su dieta, pues vamos a tener una fórmula de carga adecuada para eso. Entonces, en los bovinos, como ya lo dije, pues no tenemos incisivos superiores, solamente tenemos incisivos inferiores. Tenemos 3 premolares y 3 molares en cada lado. En el lado izquierdo, en el lado derecho, en el lado superior y en el lado inferior. Entonces son 6 premolares en cada lado y 6 molares en cada lado. Bien, en el equino sí tenemos incisivos superiores e inferiores. En el macho equino, el macho equino puede o no presentar caninos, puede presentar colmillos, la hembra no presenta caninos. ¿Sí? Y lo mismo vamos a tener 3 premolares y 3 molares en cada una de las especies. Bien. En los perros y en los gatos, sí vamos a tener incisivos, vamos a tener caninos superiores e inferiores, y vamos a tener premolares y molares. Y en los caninos vamos a tener unas muelas adicionales que se llaman las muelas carniceras. Además de las de masticación, vamos a tener muelas carniceras, con las cuales ellos son puntudas y cogen la carne y la rasgan con un movimiento de la cabeza. Entonces, ellos van a presentar esas muelas carniceras. Bien. Básicamente esa es la cavidad oral. Entonces tenemos los labios dentro de los animales, en unos más móviles que en otros. En el caballo los labios son muy móviles y las vacas son bastante rígidos, son bastante sensibles en todos los animales. La cavidad oral en general pues, tiene un techo que es el paladar y la parte ventral está dada por la lengua, por la base de la lengua, y en la parte lateral pues, tenemos la parte interna de las mejillas o de se llama canillas. Allí se ubica pues, la lengua como órgano principal de la cavidad oral, junto con los dientes. Y en la cavidad oral entonces de forma anexa vamos a tener las glándulas salivares. Entonces, básicamente son 3: ¿sí? La glándula parótida, las glándulas sublinguales y las glándulas mandibulares. La glándula parótida tiene su propio conducto de descarga, que descarga aproximadamente en el tercer premolar superior. Las glándulas mandibulares descargan su contenido en la parte inferior, también alrededor del tercer o cuarto premolar, del tercer premolar, perdón. Y las sublinguales tienen sus conductos de descarga en el frenillo lingual. Una estructura que se denomina la cándula. La cándula que queda en el frenillo lingual, aquí ya se descargan las glándulas sublinguales. ¿Okay? Bien. Bueno, son las 9. Yo creo que hasta aquí dejamos. ¿En serio? Sí. Tengo que ir a escoger. Y vamos todos por